Muy buenas noches. Como parte de la actividad número 5 respecto a la conversión de estados financieros en moneda extranjera, a continuación se hará una breve explicación respecto a los métodos de corriente y no corriente utilizados para dicho método de conversión. Inicialmente es importante tener en cuenta que de los métodos del corriente y del no corriente, de los cuales hace una breve reseña, el más utilizado es el corriente. Bajo pues vamos a hacer la siguiente exposición. El método corriente dice la teoría que bajo este método se deben convertir en los tipos de cambio la fecha de los estados, es decir, a la fecha de cierre. Es importante identificar la moneda funcional y los niveles de inflación que maneja el país. Generalmente este método se utiliza para países donde la fluctuación en la tasa de inflación no es muy representativa, porque pues obviamente la inflación repercute o incide representativamente en las tasas de cambio. Se dice que este método será diseñado para entidades que operan en ambientes de baja inflación y se debe seguir el siguiente procedimiento. Entonces, las partidas de activo y pasivo se deben convertir a la tasa de cierre, porque pues obviamente esas partidas corresponden a activos y pasivos de corto y largo plazo, cuyas rubros pues pueden ser medidos en la tasa del cierre de la presentación de los estados financieros. Las partidas del patrimonio, exceptuando la utilidad, se convierten a tasas históricas, pues bien el capital no puede verse inflado, por decirlo de alguna manera, por cuestión de la tasa, porque igual pues el capital se da en un momento de la transacción, entonces ese sí debe ser medido a su costo histórico. Respecto a la utilidad del ejercicio, se convierte a una tasa promedio. Esto en atención a que no es conveniente por cuestión del resultado de la actividad que se utilice la tasa más elevada que se haya dado durante el periodo, o en su defecto la más bajita. Entonces se recomienda hacer un promedio para que se trabaje sobre una tasa real para el tema de la utilidad o pérdida. La diferencia entre activos, pasivos y patrimonio, ya habiéndose hecho la conversión, representa una utilidad o pérdida. Entonces, como bien lo dice el enunciado, que es muy claro, la diferencia después de hacer la conversión de tanto activos, pasivos y patrimonio, teniendo en cuenta que en el patrimonio no se tiene en cuenta la utilidad, el resultado que nos da, bien sea superior o bien sea inferior a lo que se tiene registrado, pues ya se determina como una utilidad o pérdida por conversión y se lleva pues al estado de resultados. Bajo el método de no corriente, este método tiene principalmente el enfoque de ser una conversión a tasas históricas, es decir, a la tasa en el momento en que se hizo la transacción. Dice que para convertir los estados financieros de las subordinadas donde se tiene moneda de origen diferente al peso colombiano, por ejemplo, el paso a seguir es realizar la conversión pasando de la moneda de origen a dólar americano y desde allí a pesos colombianos. Para convertir los saldos de activos y pasivos se debe utilizar la tasa representativa a la fecha de cierre de los estados financieros. Para la conversión de cifras de resultados que se deben utilizar la tasa representativa promedio del mes, y para cifras de capital las tasas históricas. Generalmente en el método no corriente, pues como se dijo inicialmente, no se utilizan para las transacciones tasas de cierre, sino como tal las tasas históricas, tasas de mercado históricas. Adicional, las inversiones que se realizan en moneda extranjera se reconocen con base a la TRM de la fecha de la transacción. Esto por efectos que una inversión generalmente está
directamente relacionada con el patrimonio y pues como ya se había mencionado, el patrimonio se trata con tasa de tipo histórico. Eh, Teniendo en cuenta que el método corriente es el más utilizado en el mercado, entonces hemos hecho este cuadrito como para hacer una breve explicación del tema. Entonces, supongamos que el día 10 de enero, que acá lo denominamos día de la transacción, se compra una mercancía en el exterior por $400.000. Para esa fecha, la tasa representativa del mercado era de 2.389, que equivalente en pesos colombianos serían 955.600.000. A la fecha del cierre, es decir, cuando se hacen, inicialmente la transacción no se considera como paga el día en que se realizó. Para la fecha del cierre, que sería el 31 de enero de ese mismo año, de 2019, esa compra que la tenemos como un pasivo por pagar, eh, está representando una tasa de 2.400 con una valor en pesos de 960 millones. Como podemos ver, acá se nos va a presentar una diferencia de 4.400.000 pesos, que para este cierre del 31 de enero en el estado de resultados se va a determinar como una pérdida, porque nos está representando un mayor valor de esa obligación respecto a la fecha en que se adquirió. Entonces, al cierre se va a determinar eso como una pérdida, como un gasto por diferencia de cambio. Resulta que como la transacción se cancela ya posterior a la fecha de cierre, es decir, que para el 28 de febrero se hace el pago de dicha obligación, ya inicialmente se había registrado pues esta pérdida por diferencia de cambio. Resulta que para la fecha del pago de la obligación, esos $400.000 se cancelaron a una tasa de 2.100 pesos, obteniendo un valor en pesos de 840 millones. Entonces, si evidenciamos inicialmente se había considerado una pérdida, acá vamos a observar que se va a dar una ganancia por diferencia de cambio. Entonces, cogemos el valor histórico o el valor de registro de la transacción y le restamos eh, el valor del día del pago. Como podemos observar, hay una diferencia de 115.600.000. Por lo tanto, este valor se va a registrar como un ingreso por diferencia de cambio, que obviamente pues va directamente al estado de resultados. Entonces es como el manejo que se debe dar al método de conversión de tipo corriente en moneda extranjera. Esperamos pues de esta manera de pronto con esta breve explicación dar como claridad al tema planteado. Buenas noches.